Vive un éxito de miércoles con nosotros, un espacio para compartir historias, experiencias y trayectorias de nuestros egresados para ustedes. Únete cada miércoles a las 5 de la tarde a través de Zoom. Solo debes estar atento a tu correo UPC y a nuestras redes internas para acceder al enlace. ¡Te esperamos! Ciclo 2021 de este año, un año complicado, pero interesante y retador. Hoy día empezamos y damos inicio a un espacio, un nuevo espacio de conversación y de encuentro que hemos llamado un éxito de miércoles. Y ustedes se preguntarán, ¿de qué se trata esto? Pues bien, se trata de crear un espacio en el que podamos conversar con algunos de nuestros egresados que a partir de sus experiencias y de sus decisiones, han encontrado caminos a veces inesperados, ¿no? Y compartir estos caminos y estas experiencias con nuestros estudiantes actuales de modo tal que ampliemos, ¿no?, este horizonte que a veces parece un poco difícil o incierto. Hablábamos hace un rato, ¿no?, de que la incertidumbre en ocasiones es algo difícil de manejar, más aún en estos días. Y creemos firmemente que intercambiar nuestras experiencias y escuchar y también conocer mejor algunas rutas que otros han seguido, nos puede ayudar a mirar nuestra propia vida de un modo distinto. Y el concepto de éxito también de una manera un poco diferente. Hoy día, en nuestra primera edición, ¿no?, tenemos como invitada una muy, muy valiosa egresada, ¿no?, Irene Arellano. Irene, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte con nosotros hoy día. Irene es una egresada, licenciada de la carrera de Administración y Marketing, pero ella además, ¿no?, ahí la ven, em, además de haber culminado con éxito, o sea, cerró la etapa de estudiante en la UPC, en la carrera de Administración y Marketing, pues ella recorrió otros caminos, ¿no? Caminos que ahora nos va a contar además. Y entró y conectó su carrera inicial, su primera carrera, la conectó con otros intereses que tal vez estaban siempre dando vueltas por ahí, pero que empezó a conectar mejor, que empezó a redescubrir como, bueno, ya van a ver porque es muy interesante su historia, cómo ella fue, ¿no?, asumiendo una serie de retos. Incluso, bueno, ¿no?, posteriormente ella recientemente se ha graduado en una maestría, un máster ligado a temas de políticas sociales, ¿no?, de temas sociales en la London School of Economics, en el Reino Unido, y ya a partir de esa conexión con el tema social que fue parte de su vida, solo que no se había dado cuenta del todo, y poco a poco lo fue descubriendo, pues ha encontrado un camino muy propio y particular. Así que, bueno, hoy día vamos a conversar con ella. Irene, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte. Te reitero nuestro agradecimiento a participar. Estamos aquí escuchándote. Y mi primera pregunta va por este lado, ¿no? Todos de alguna manera vamos tejiendo nuestra vida, ¿no? Todos de alguna manera somos producto en un momento dado de muchas decisiones y muchos elementos que se han ido entrecruzando a lo largo del tiempo. Y además luego podremos seguir entrecruzando otros en el futuro, pero en un momento dado estamos, ¿no?, la situación, en un contexto, decimos, bueno, somos producto, por decirlo así, de muchos hilos que se han ido entrelazando. Y me gustaría que empezaras por ahí, ¿no? ¿Cuáles fueron esos hilos? ¿Cómo
Muchas gracias, Gloria. Muy amable tu introducción y gracias al equipo de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, la UPC, mi alma mater, que le tengo mucho, mucho cariño. Y antes de arrancar, en verdad quisiera empezar diciendo que espero que todos se encuentren bien, ¿no? En estos tiempos tan difíciles de todo tipo, ¿no? De grandes retos en tema de la salud pública, de grandes retos económicos y también grandes retos donde a veces parece que no hay una salida, una luz positiva, ¿no? Y yo creo que esos espacios que genera y que está generando el OPC en este momento son espacios que deberían existir más, que significan espacios de diálogo, espacios donde nos encontremos a hablar de las cosas que nos suman a todos y a todas. Entonces, en verdad, muchas gracias por el espacio y estoy súper contenta de estar acá y quiero, en verdad, quiero que sea más que un relato de... Me ha costado aprender en esta ruta y en esta todavía cortos años de experiencia que tengo aún. Y entonces, nada, ahora sí, respondiendo a tu pregunta, eh, la verdad que es compleja, creo que el tema de los hilos y de esas cosas que nos impulsan hacia cierta dirección, uno nunca nos termina de evaluar en primer lugar. Si yo tuviera que resumir cómo es que llegué a este lugar, creo que eh, primero tendría que decir un poco es porque por la forma en la que se toman las decisiones, ¿no? Una forma en la que yo tomo decisiones. Y lo otro es también siempre estarme cuestionando varias preguntas difíciles que a veces quizá no todos nos animamos a preguntarnos, ¿no? Quizá para resumir un poco mi historia, mi familia es una familia de emprendedores, segunda generación ya de empresarios, entonces yo crecí pensando que lo mío era hacer empresa y dar trabajo en el Perú, siempre con unas ganas de proyectarme hacia construir un país, un mejor país, ¿no? Entonces, por ahí iba. Entré a administración y marketing, administración por pensar en hacer empresa y marketing porque creo que siempre fue mi curiosidad de entender a las personas, entender a la gente, entender por qué toma las decisiones como las toma. Y en el camino, mi plan, yo inclusive, antes de graduarme, formé una empresa que es un estudio de música, porque a mí además me encanta la música, entonces con eso me gradué, formé mi empresa de música, la constituí, funcionó varios años, fracasó, pero antes de eso, ¿no? Antes de graduarme, llega a mí una de esas primeras grandes oportunidades. Ay, el internet se fue. Hola. Sí, sí, no te preocupes, sí, sigue. Parece que hemos tenido un pequeño salto en internet, cosa que es uno de los temas ¿no? Que se dan mucho en estas épocas, tranquila. Sí, nos comentabas que hubo un Ya. momento en que tuviste una oportunidad, algo que se dio y que allí Sí. empezó a hilarse toda esta historia. Sí, correcto. Fue el CADE universitario. El CADE universitario del 2009 fue un espacio que a mí yo creo que me abrió mucho la cabeza y lo tengo que reconocer. Pensaba que mi camino era uno solo, pero es en ese CADE que me encuentro con otras voces, que creo que es importante, y a veces no nos damos cuenta lo importante que es que en nuestros círculos, que en nuestras conversaciones haya diversidad de historias, diversidad de voces. En el Y CADE fue una que me consulta, y en encuentro la con... universidad te abrió, o sea, ¿sientes que el haber, ¿no? Pasado de la etapa escolar a la universitaria, implicó eso, que pudieras escuchar otras voces? Definitivamente, definitivamente. La UPC todavía estaba en los años, creo que los más importantes de reformulación, de crecimiento, y puso muchos, muchos espacios para escuchar
diferentes puntos de vista, pero sobre todo en el campo del desarrollo empresarial, del marketing, ¿no? Y yo creo que de ahí vienen uno de los skills más fuertes que tengo hasta ahorita y de los que más me siento además yo segura de mí misma en cualquier proyecto en el que estoy, ¿no? Que son los skills que me dio la universidad y la diversidad de historias que se contaban. Sin embargo, yo creo y comienzo a hacerme estas preguntas difíciles de, a ver, ¿por qué yo sí tuve, porque yo sí pude, yo soy la primera persona en terminar una carrera universitaria de mi familia, y pensé que básicamente así era, ¿no? O sea, las personas se esfuerzan y ya está. Pero me fui dando cuenta que en verdad hay cosas sistémicas que no hacen que eso pase siempre, No ¿no? siempre, claro. Y me hice la pregunta, ¿yo cómo puedo cortar con eso? Eh, Comencé a hacer, me fui a la oficina, una de las primeras cosas que hice en lo que sé después de este acá universitario es, nos fuimos a la oficina ahorita estaba en liderazgo patinera y dije, hay que hacer algo con la comunidad, ¿cómo conectamos a la universidad? No solamente, ¿no?, con todas las voces académicas o todas las voces de las últimas no sé, publicaciones, cosas que están saliendo en el tema de empresarial y de marketing, sino cómo nos conectamos con la realidad inmediata. Y tuvimos todo el apoyo de la universidad para crear uno de los primeros voluntariados que era Comparto PC, que eran voluntariados de los fines de semana nos íbamos a Pamplona Alta a hacer talleres de arte con jóvenes, con niños, y creo que esa experiencia fue bastante enriquecedora por dos cosas. Primero, porque nos dimos cuenta que en verdad la universidad, la experiencia de la universidad la construimos todos. O sea, eso no existía en ese momento cuando yo estaba en la universidad. No había ese tipo de voluntariados. Pero bastó que un par de amigos y yo tocáramos la puerta y dijimos, queremos hacer esto, y salió. ¿No? Y lo otro que nos dimos cuenta es que o sea, que una vez cree que, ay, no, ¿para qué voy a proponer esa charla? ¿Para qué voy a proponer esto? Nadie va a unirse, nadie va a querer hacer nada, o es solo mi idea y estoy sola o solo en esto. No, en verdad, animo a que si tienen alguna idea, algún espacio de su interés, donde esté su interés y donde vean que además hay oportunidades de formación para ustedes y para los demás, lo hagan, porque empezamos 3 personas y terminamos siendo más de 50 y creo que ha seguido funcionando, no sé si sigue funcionando, pero ha seguido funcionando muchos años más. Claro, de hecho, Creo que esas experiencias durante la a veces uno puede sorprenderse, ¿no? Uno puede, a veces somos un poco escépticos, ¿no? Y sin embargo, a veces la realidad nos sorprende para bien también, no siempre nos sorprende para mal, muchas veces también nos sorprende para bien. Esa pregunta que tú te hiciste, que hace un ratito has mencionado, de que te hizo como un poco, te movió un poco ¿no? Los soportes, de esa pregunta de bueno, yo pensé que todo el mundo era como yo, que todo el mundo, bueno, ¿no? Con un poco de esfuerzo, y sin embargo me di cuenta de que había elementos más allá que no podías dejar de ver, como tú me acabas de decir, ¿no? Cuestiones de contexto, cuestiones sistémicas, que también hay que mirar. Fue una pregunta muy difícil de hacerte, te complicó, o la resolviste rápido y encontraste conexión con otras personas rápido para encontrar cómo encauzar esa pregunta. No es una pregunta fácil, ¿no? Pero es una pregunta que te No, enfrenta a una decisión, o haces algo o no haces nada. de acuerdo. Y es una pregunta, Gloria, que no terminas de responder. O sea, realmente, ¿cómo no hay una única solución para atender los retos, los desafíos sociales del Perú y del mundo? No hay una sola solución. Se tratan muchas cosas, sí hay evidencia de muchas cosas, pero no hay una sola solución y uno mismo también tiene que considerar qué le hace sentido a ti mismo, ¿no? O a ti misma. No fue fácil, pero creo que algo que fue clave fue intentarlo. Puede sonar bastante cliché, pero al salir, yo estaba en noveno ciclo y gracias, después de mi experiencia del CAD universitario, me llega un mail en el asunto decía, ¿quieres escribir el cambio? Y yo ni siquiera sabía de qué cambio estaban hablando, no sabía de qué tema, de qué cosa Mm, íbamos a hacer, pero abrí el mail como que sí, yo quiero que algo cambie en el país.
y fue una invitación para una de esas iniciales charlas de Enseña Perú, en las que termino formando parte y termino conociendo a muchas más personas, además que gracias a este voluntariado también por ahí, pues, ¿no? Amigos de amigos de amigos, y así terminas creando unas redes bastante bonitas. También termino conociendo a personas que, igual que yo, tenían estas ganas, esta duda, esta incomodidad, podríamos decirlo Claro. así. Sí, es Incomodidad lógico, ¿no? de saber que hay algo que está mal y no saber cómo afrontarlo. Y cuéntanos un Y poco sobre acabo Enseña la Perú. carrera, Ujú. Cuéntanos un sí, poquito sobre Enseña Perú, ya em, que lo has mencionado, ¿no? Que acabando la sí, sí, sí. carrera te conectas con esta posibilidad. ¿Qué tanto, cómo fue? Cuéntanos, no sabemos, no conocemos mucho de lo que fue y lo que significó para ti. Sí, Enseña fue, creo que después del CADE, donde me di cuenta que había muchas más cosas en las que yo, con mi carrera, con mis skills, con mis habilidades y con mis ganas de cambiar las cosas, podía aportar. Enseña Perú fue ese canal que creo que canalizó todo lo que yo hasta ahora sigo descubriendo de mí misma. Es una organización sin fines de lucro que se forma en el 2009, justo en el año, en mi último año de la universidad, que tiene una teoría de cambio que se basa en que es un programa en el que te reclutan y durante 2 años tú te conviertes en maestra o maestro de una escuela pública, normalmente pública, donde no hay suficiente plana docente, y te comes el pleito de enseñar alguna materia, lenguaje, matemática, inglés, historia, filosofía, lo que necesite la escuela, ¿no? Yo formé parte de la primera promoción, porque a mí me convocan cuando estaban armando la organización para decirnos, ayúdanos a encontrar gente que quiera unirse a esta iniciativa. Y yo fui coordinadora universitaria al comienzo y termino postulando, una postulación bastante compleja, termino postulando y quedando como seleccionada como una de las primeras profesoras. Así es. Y enseñé durante 2 años matemática en un colegio de Pachacútec, en Ventanilla, Y te Callao. fuiste a Me vivir allí, mudé ¿no es durante cierto? esos 2 años. Te Sí, sí, fuiste a sí, me fui vivir a allí. vivir a Pachacútec. Ujú. ¿Y eso qué Sí, pero significó? ¿por qué fue? En Cuéntanos, cuéntanos eso. Sí, ¿Cómo fue esa experiencia y qué manera marcó tu camino? Que no es un hilo importante en este tejido del que hablamos, ¿no? sí. Me mudé, primero creo que Enseña Perú y muchas otras organizaciones maravillosas que hay en el Perú, te ofrecen, creo que, una comunidad, más allá de la amistad, una comunidad de personas que piensan y que tienen esas ganas de cambiar las cosas como tú, y una diversidad de perfiles. Gloria, mi primera promoción tenía filósofos, tenía comunicadoras sociales, tenía economistas, todos los perfiles, todos esforzándonos por ser los mejores profesores que podíamos hacer para los estudiantes que nos habían tocado. Y es ese grupo, junto con el grupo y con el aprendizaje grupal, que tomamos ciertas decisiones. Una de ellas es encontrar un espacio para vivir allá, porque por dos cosas, para ser muy sincera, porque yo vivía en La Molina en ese momento y me tenía que ir hasta Pachacútec, son como 2 horas y media en el tráfico de Lima a 3 horas. Y fue por una decisión así casi estratégica de decir, tengo que ir, pero al final en el día a día me di cuenta que era lo mejor que podía hacer, porque uno no va a entender los problemas, los verdaderos retos, los verdaderos tejidos sociales en una comunidad si no estás presente, ¿no? Esa es una teoría que creo que los antropólogos y sociólogos Ujú. lo tienen mucho más clara, pero yo de mi carrera no lo tenía tan claro. Sin embargo, la experiencia me ayudó a ver eso y entender que ahí fue que me di cuenta, Gloria, que la solución no estaba solamente en tener un excelente docente, sino que hay retos sistémicos muy, muy grandes y difíciles y complejos que se tienen que atacar para mejorar la educación del país. ¿Y por qué mejorar la educación del país? ¿Por qué? Porque hoy en día solamente aquí nosotros somos un grupo de gente muy privilegiada, porque el 70% de jóvenes no puede ir a la universidad, así lo quiera y así tenga las capacidades para hacerlo. Y el 80% termina en la informalidad, trabajando en la informalidad, ¿no? Entonces, realmente es importante
realmente me pareció con toda esa información y todo, decir, tenemos que, tiene que ser, si hay un problema que nos tenemos que comprar como ciudadanos, es mejorar la educación. Y es por eso que aproveché este programa de Enseña Perú para entender desde adentro, desde el día a día, cuáles son esos retos que tienen números o que tienen nombre y apellido, pero cuáles son los retos que tenemos que Ujú. abordar como país para Y fue mejorar la así educación. como te conectaste con el mundo de la educación, ¿no? Entonces, empezó a ser parte Sí. de tu camino, digamos, además del tema de que ya tenías la preocupación que ya tenías en relación a los problemas en general sociales, ¿no? Con tus primeros acercamientos a ese universo, a ese mundo, pero luego te conectaste más con el tema de la educación. Has mencionado que hay varios retos en el sistema, hay varios retos claves. ¿Cuáles serían algunos de ellos? Y ahora, ¿no? Luego de haber hecho un recorrido, ya de haber madurado un poco y haber tenido haber participado de distintos proyectos, porque tú también has estado en algún momento trabajando en el Ministerio de Educación, colaborando en algún momento con el Ministerio de Educación, ¿no? Em, ¿Cuáles son Sí. los más importantes retos que en ese campo has observado y en los que podemos nosotros, ¿no? Como profesionales apoyar? Los retos son, para tratar de resumir, creo que la respuesta, primero que no, los retos son diversos, son complejos y son todos muy importantes. Entonces, quizá más que mirar los retos en sí como la alfabetización, la mejora de la educación básica, la mejora de la reforma magisterial docente, o más que mencionarte Ujú, quizá esas cosas en concreto, yo definiría como globo que hay tres cosas a las que como sociedad, como maestra, como ama de casa, como emprendedor, como gerente de sostenibilidad del banco X o como desarrollador, emprendedor de cualquier programa de EdTech o FinTech o lo que sea que nuestras motivaciones y vocaciones quieran apuntar, hay tres cosas que quizá podemos recordar permanentemente. Que primero, el reto educativo es un reto que nos involucra a todos. El problema de la mejora educativa no se puede resolver solamente dejando que, solamente es un tema que lo resuelven maestros o el ministro de Educación. No, es un tema que nosotros como sociedad tenemos que impulsar esas mejoras educativas. Es un tema también de financiamiento, es un tema de plata, finalmente. Tenemos que exigir como sociedad que se invierta más en educación y que se invierta mejor en educación, ¿no? Y lo tercero, que ahora más que nunca es muy importante, es que no podemos cambiar, debemos como sociedad también exigir que las reformas, las cosas que se hagan bien se mantengan y que no cada 5 años venga una persona con nuevas ideas, destruya todo lo bueno o malo que se hizo antes y empiece de nuevo. ¿No? A mí me gusta mencionar un caso, que siempre lo mencionamos y parece medio romántico, pero en verdad es real, ¿no? Hay progreso de países que no se parecen mucho a los de Perú, pero algo que me marcó de la historia de la mejora educativa en Finlandia es que se demoraron 16 años consecutivos para determinar un currículo, para determinar cómo iban a ordenar su sistema educativo, pero no pararon. ujú. O sea, no fue que vino una persona nueva y cambió y cambió y cambió. No, De cero, fue claro. un acuerdo social. Y eso sería Entonces, un tema lo que no resumiría en hemos ese sentido. logrado nosotros como sociedad, ¿no? Evidentemente, esa continuidad en un proyecto a largo plazo o a mediano, siquiera plazo. Creo que es algo que tenemos que Sí, enfrentar en este año del bicentenario, precisamente, ¿no? Uno de los temas de más acuerdo. fuertes y en una etapa como la que estamos desde el punto de vista político, electoral, en fin, ¿no? Con todas las propuestas dando vueltas a nuestro alrededor, sin duda sí debemos tal vez pedir planes que no sean coyunturales, sino que vayan más a largo plazo para generar pues una estructura más sólida en el plano educativo. Siempre se habla de educación en los debates, ¿no? Es un tema que está ahí, pero a la vez no está. Está, pero no está. Es curioso. Pasando a Sí, otro, sí. dentro de este terreno todavía, pero pasando al tema más personal, ¿ya? Tú,
comentabas que cuando ingresaste a la universidad, ¿no? Entraste primer ciclo, cachimba, ¿no? Con la idea de estudiar administración y marketing. De hecho, lo hiciste y lo hiciste bien. Tuviste pues un cierre de tu carrera exitoso, ¿no? Lograste una licenciatura, tienes el título, con honores, con, ¿no? Muy buenas calificaciones, pero también en algún momento me has comentado que eh, un poco tuviste el entorno familiar, ¿no? El hecho de que tu familia tuviera, fuera, ¿no? Una empresa, eso te hacía pensar que podía ser ese tu camino, ¿no? ¿Cómo ha variado eso, no? Claro, uno de cuando está en primer ciclo y entra y empieza, a veces o no está muy ilusionado, eso también puede ser un problema, tiene una suerte de desilusión frente a lo que ha elegido, o está conforme, Mm, pero no encuentra eh, ese enganche, esa empatía, ¿no? ¿En qué momento, digamos, si tú mm, entraste ilusionada o relativamente ilusionada, pero no apasionada, porque tú hablas un poco de la pasión por lo que haces? ¿En qué momento encontraste esa pasión personal? Ya no digamos, el estar mm, conforme, ¿no? O el sentirse bien, porque bien, ¿no? Es una buena carrera, estoy avanzando bien, mi familia me apoya y estoy contenta porque voy a hacer algo bueno, pero no me siento apasionado. Y un poco como tenemos aquí asistentes que son alumnos de primeros ciclos o bueno, ¿no? Están en ese tránsito. ¿Cómo fue? ¿En qué momento esa pasión aparece? mm. Primero creo que es algo que desde cuando terminé la universidad decidí que es algo que voy a siempre estar reflexionando de mí misma en mi vida, ¿no? Hay que reconocer que como seres humanos vamos evolucionando, vamos aprendiendo nuevas cosas, vamos conectándonos con gente diferente, nuestra realidad inmediata también cambia, entonces creo que el autoconocimiento tiene que estar, es una tarea constante, es una tarea que siempre tenemos que tenerla presente. Ya concretamente hablando de mi propia experiencia, yo entré recontra emocionada, o sea, terminé la universidad haciendo una empresa de música, que era mi sueño, o sea, era mi sueño hacer mi empresa, mi estudio de música, me di cuenta lo difícil que eran varias cosas, me di cuenta que hay cosas en teoría que funcionan y en la práctica es un reto y me di cuenta de muchísimas cosas. Yo no creo que haya terminado en el espacio educativo porque la administración y el marketing no era lo mío o no, porque yo lo estoy usando, yo lo uso. O sea, una de las cosas de las que más me siento orgullosa de mi formación y que creo que lo reconozco yo y se reconoce en el trabajo que he tenido en el sector social, en el sector privado, en el sector público, es los skills que me dio la UPC. O sea, a mí yo en la UPC aprendí a aprender. O sea, no solamente era la clase, terminaba y ya está, sino que realmente era siempre estar preguntando, era de las más preguntonas normalmente, y algo de lo que, algo que creo que sirve mucho y animo a todas las personas que están acá es, el profesor te dice algo, ¿no? Y también en la docencia lo aprendí, ¿no? Te dicen, así es, esta es la teoría, busca, tú también busca después. Entonces, eso me ayudó a siempre estar cuestionando, ¿no? Te digo que esto es lo correcto y yo siempre lo cuestionaba, ¿no? Y esa es una habilidad que hoy me ha servido muchísimo porque, como lo han mencionado en la introducción, yo he estado desde ser maestra de matemática, coordinadora de arte y cultura, asesora de la ministra de Educación, coordinadora de relaciones comunitarias, he creado una escuela de código. Uno diría, ¿dónde está el El hilo hilo. conductor en todo eso? Quizá lo único, sí, lo único es el tema que todos son en educación, pero algo que creo que yo desarrollé, y eso es gracias a mi profesión de administración y marketing, es primero entender bien un problema social, un problema educativo, diseñar desde cero una solución con evidencia, pilotear y escalar, ¿no? O sea, esos son los skills que me dio la administración y marketing, ¿no? Y lo uso en absolutamente todo, ¿no? Y además, los skills que te comento de aprender a aprender, pensamiento crítico y la exigencia. Creo que algo, no me acuerdo si en esos años, cuál era El protagonistas eslogan. del cambio, era creo el eslogan. Sí, sí, sí. Y algo que caló mucho en mí es eso de ir la milla extra,
¿no? Un poco más, La siempre dar excelencia, un poco ¿no? más, De claro. no hacer las cosas a medias. Son cosas que la verdad que me imagino que en primer, segundo ciclo uno no siente nada, y sea simplemente, ¿no? Cumplí y ya está, pero en verdad practicarlo en la universidad, aprovechar todas las oportunidades que te dan ahí adentro, forma en ti estas habilidades que las vas a seguir viendo en toda tu vida. Y yo puedo decir hoy día que, ¿cuántos años ya voy? Ya voy 10 años de egresada, un montón de tiempo. El tiempo Este, pasa, el tiempo pasa. y las vivo, las vivo hoy en día, las vivo, las utilizo y las sigo fortaleciendo. Durante tus años de estudiante, ¿hubo alguna conversación, algo además de lo del CADE que nos has contado? Porque a veces son cosas así chiquitas, ¿no? Las que de pronto nos abren. Y a veces es la conversación con algún compañero o un profesor, ¿no? Una de esas preguntas que tú hacías, curiosamente, siempre, ¿no? Con esa mirada crítica que te marcó, que fue. ¿Hubo algo allí en particular en esos años de estudiante? eh, no sé, que haya abierto una puerta diferente a la que pensabas. ¿Pensabas que te habías proyectado el camino que ibas a seguir o te sorprendieron las cosas en alguna forma? Eh, con toda honestidad, yo no he sido, no soy, ahorita ya quizá un poquito más, pero no he sido de esas personas que dicen tal año, a los 5, a los 10, a los 20, ¿no? Todo es perfectamente planificado en términos muy detallados. Yo sí sabía que mi sueño era estudiar una maestría en el extranjero, trabajar por un organismo internacional, involucrarme en temas sociales. Sí, sí lo sabía, pero así muy gaseoso. Y creo que lo que me ha ayudado, no creo, lo que me ha ayudado definitivamente es no tener miedo a tener conversaciones con personas que me parecen recontra interesantes. Entonces, terminaba mi clase de publicidad, me iba con el, pedía horas, no sé cómo les llaman ahora, pero los office hours al profesor, a la profesora, venía Asesorías. un invitado, me acercaba, sí, las asesorías personales, como lo comenté, me metí a las oficinas de vida universitaria con Patty, le pedía horas, hablaba, o sea, en verdad la universidad tiene una estructura riquísima si es que nosotros vamos a esa milla, si es que nosotros lo pedimos y vamos a esa milla, ¿no? Yo creo que no lo tuve al comienzo de mi carrera. Al comienzo estaba preocupadísima por cumplir con todo y ya está. Y fue más o menos a la mitad que me di cuenta que la buena nota es bueno, sí, refleja que te has esforzado y que tienes competencia, pero no es todo. La vida universitaria es estas conversaciones, estos cafés, Mm, estas discusiones que tienes con estudiantes de tu ciclo, de otro ciclo, de otra carrera, con profes, con gente del staff. Yo la verdad que sentí en la UPC que siempre las puertas estaban abiertas y yo creo que eso se debe, seguramente se mantiene bastante, así es que solamente aprovechar y sacarle el jugo a eso, en verdad. Irene, y en este contexto como el que estamos ahora, que es bastante duro en ese tema de las interacciones y la presencialidad no se da porque estamos buscando, ¿no? Otros espacios para interactuar. ¿Cómo crees que eso puede darse? No se debe perder, ¿no? La idea es que no se pierda a pesar de las dificultades. No tenemos nuestro campus en este momento físico, pero estamos tratando de crear espacios precisamente para que esa interacción no se pierda, ¿no? ¿Cómo crees que eso puede impulsarse? ¿Mediante qué espacios, qué mecanismos para que los alumnos y los estudiantes también no solo estén conectándose con sus profesores durante la clase, ¿no? Y punto, porque termina la hora de clase, el Blackboard, chao, listo, se va el aula virtual y ya no hay espacios, ¿no? O sea, ¿qué ideas nos das para trabajar eso? encanta. Me encanta la pregunta y muchas gracias. Pucha, veo demasiadas posibilidades y quizás en base a la experiencia. Creo que hoy día lo que más quiere hacer la gente, a pesar del agotamiento con la pantalla, esto es real, lo tenemos que admitir, que la gente quiere conectar. O sea, y yo les cuento desde mi experiencia personal, porque también acabo de culminar una maestría,
y no crean que por terminar una maestría ya tienes tu vida profesional resuelta y todo claro, ¿no? También viene un momento de introspección, yo también he pasado porque cómo voy a seguir mis próximos 5 años con estos nuevos skills que tengo. Entonces, algo que me ha sorprendido de la actual coyuntura es, oye, ya no me puedo tomar cafecitos con ABC, o sea, ya no puedo, ¿cómo voy a hacer para ir fortaleciendo mis redes personales? Es increíble, me di cuenta, estoy sorprendida de lo increíble de la apertura y lo rápido que te responden cuando pides una reunión por LinkedIn. O sea, no sé, le escribes a la persona que quizá estudió en la UPC y, no sé, me escribe alguien a mí, me han escrito personas por otros temas por LinkedIn y yo, sí, feliz, tengamos un Zoom. O sea, 15 minutos, 30 minutos. La gente, creo, ahora está con muchas más ganas o disposición de conectar, ¿no? Sobre todo cuando vamos con este approach de, oye, quiero pedirte un consejo, quiero conocer tu experiencia, quiero, ¿no? Si vamos con eso, la verdad que la apertura de las personas ha sido increíble. Yo lo he hecho ahorita. Le he escrito a personas de todas partes del mundo, para evaluar temas de trabajo, para pedirles cómo es su experiencia dentro de un lugar, para que me recomiende cómo postular a tal lugar. O sea, en verdad, todo eso ha sucedido y ha sucedido simplemente porque me puse a escribir varios chats por LinkedIn o vi que tenía una persona en común y generas eso. Esa es una estrategia, ¿no? La verdad, lanzarse y hacerlo con seguridad. Y lo segundo, que creo que también es riquísimo de hacer ahora, es generar estos espacios de discusión. Yo no sé a ustedes si, me imagino que sí, han descubierto nuevas habilidades ahora, no sé, desde cocinar, no sé, hacer yoga, sabe Dios, tantas cosas que hemos descubierto por lo de la pandemia. Eh, y, y he visto que han surgido muchos de estos grupos, ¿no? Grupos virtuales que se juntan para hacer este tipo de cosas. Yo, por ejemplo, por mi parte, he formado grupos, ¿no? Con gente de toda Latinoamérica o de todo el mundo por los becarios de Chevening, la beca con la que me fui a hacer la maestría, para hablar de cosas, por ejemplo, como behavioral economics o para hablar de feminismo. Entonces, es crear tu post, juntarte con tus amigos del salón, de la promo, de lo que sea, y decir, vamos a crear este evento, vamos a invitar, yo me he atrevido, como estudiante, porque estaba todavía en la maestría, de tocarle la puerta a profesores, a, por ejemplo, la profesora Saskia, de la Universidad de Columbia, le escribí un mail, quiero tener una charla contigo, con todos mis amigos del salón, y la hemos tenido. O sea, en verdad, creo que de esas dos maneras puedes seguir explorando, aprendiendo, conectando, eh, y creo que no, sentir que en verdad, aprovechar creo que esta sensación de muchos tenemos de conectar y de sentir pues que estamos creciendo a pesar de que parezca que todo lo demás está paralizado. Es como una luz en un escenario bastante en tinieblas, ¿no? Hay luces todavía y tendemos a buscar comunidad, ¿no? Tendemos a buscar comunidad como seres humanos, a generar comunidades. Y la universidad es una comunidad también, ¿no? No es solo un continuo de horas de clase, sino que tiene que seguir siendo una comunidad. ¿Cómo fue tu experiencia en el Ministerio de Educación? Que te voy a cambiar radicalmente de tema, pero me interesa eso. ¿Cómo fue? Porque me parece que fue con la ministra Martans, ¿no? Estaba la ministra Marilú Martans cuando tú trabajaste en el ministerio. No, yo en verdad ingresé en la gestión del ministro Jaime Saavedra, Jaime, ¿sabes? eh, y luego me quedé, continué trabajando con la Continuaste con Marilú ministra Martans. Marilu Martins. Cuéntanos un poco de Fue cómo fue que llegaste ahí y qué te permitió ver eso en relación, ¿sabes a qué? Al sector público, porque también es un tema en el Perú, ¿no? Trabajar en el sector público es una experiencia diferente a trabajar en los otros, proyectos que has trabajado, que si bien tienen un enfoque social, también digamos, un poco más autónomos, ¿no? Pero, a ver, cuéntanos un poquito eso. Quizá para poder transmitir cómo yo también me sorprendí de,
de que termine trabajando ahí en el sector público. Yo termino la carrera en la UPC, me ingreso 2 años como maestra, luego me convocan en Buenaventura para coordinar el área de relaciones comunitarias de una nueva operación que estaban abriendo. Creo todo de cero, trabajo con maestros, también con escuelas, con estudiantes de comunidades rurales. eh, y, y- y claro, como maestra me di cuenta que habían cosas estructurales, como por ejemplo que los profesores tenían que llenar, tenían más horas llenando formularios que dando clases a Mm. veces. Y decía, esto es absurdo. ¿Y quién te lo pide? El Ministerio de Educación. Ah, ok. Ya. Luego, en la comunidad, en la comunidad del Tingo, en Hualgayoc, en Cajamarca, en las cosas que hacía, estábamos dando becas, estábamos haciendo talleres artísticos. Los profesores siempre me decían, disculpe, no puedo estar 2 días de esta semana porque tengo reunión, porque tengo que hacerme capacitación. Y yo, pero son días de clase, ¿por qué los estás perdiendo? Es que el Ministerio de Educación me ha pedido que vaya y tengo que viajar 12 horas hasta la ciudad donde a mí me toca capacitarme y es como, el Ministerio de Educación de nuevo, no entiendo. Y fue al terminar esa experiencia en Buenaventura, que salgo con dos cosas, ¿no? Primero con mucha más información de que hay cosas, querramos o no, no podemos solucionar las cosas desde solo un lado, ¿no? Solo la empresa, las organizaciones sociales o la sociedad civil no lo puede hacer. Querramos o no, el sector público, que es esa gran masa de gente, es ese gran organismo donde las cosas core se deciden, querramos o no, ahí tenemos que también estar, aportar o trabajar con. Y haciendo esta reflexión, porque yo desde afuera también, primero, ni siquiera entendía bien cómo era la ley de educación, soy muy sincera en eso, o sea, hay cosas que como ciudadana, inclusive como maestra, no es necesario pues ver de a fondo, pero me imaginaba el Ministerio de Educación como ese lugar donde no sé qué pasa, pero igual no funciona, ¿no? Y fue que ingresa el ministro Jaime Saavedra y me convoca para formar un proyecto piloto. Él no sabía cómo, pero nos dijo, quiero que por favor formen un programa para que el Ministerio de Educación vengan los egresados y profesionales de diversas carreras más talentosos del país. Quiero que trabajen acá. Fue una decisión política. Y es así como diseñamos un programa desde cero que se llamó Súmate al Minedu, ¿no? Donde dimos diversos programas para que, imaginemos, alguien de comunicación, ya, del OPC, ¿no? Que no tiene idea de cómo funciona el Ministerio de Educación, pero tiene los skills más chéveres y es uno de los profesionales más talentosos que hay en el campo, ingrese, generamos unos meses de entrenamiento para que se entienda cómo funciona el sector público. Y ahí cuando ya estoy adentro, di cuenta en verdad que creo que 3 cosas. La primera, que hay que estar ahí, porque simplemente si decides no involucrarte con el Estado y no poner tu granito de arena, la verdad que hay cosas que no avanzan. Y hay un gran sentido de posibilidad, o sea, tú logras cambiar una norma y cambia una norma no para un colegio, cambia una norma para el país, Todos, claro. ¿no? O sea, ese sentido de trascendencia e impacto que hay es alucinante y no se compara con nada. Es como verlo todo a Y gran escala, ¿no? eh, Exacto. Y lo tercero, o sea, que realmente sé que escuchamos muchas cosas difíciles desde afuera. Escuchamos que hay corrupción, que hay gente que no es capaz. Normalmente escuchamos lo malo de ahí adentro, pero yo adentro me di cuenta que hay un montón de gente que realmente está ahí por vocación y por ganas de construir un mejor país. Y si tú eres capaz de entender y navegar el sistema, que no es fácil, pero lo navegas bien, puedes realmente hacer que cosas muy chéveres para el país funcionen. Por ejemplo, yo estuve en este programa, se creó, se instaló, luego me convocaron para los colegios de alto rendimiento, que es un modelo único en el mundo, y así fui estando en diferentes proyectos que me convocaban, porque es posible generar cambios, hacer cosas que funcionen y que funcionen bien dentro del ministerio y es posible impactar a millones de vidas. O sea, realmente eso nadie se lo quita al sector público, así es que hay Así es. que, desde donde estemos, con la carrera que estemos, hay que apuntar ahí también. Y me imagino que habrás visto en directo, bueno, ahora lo ves al pasar el tiempo, ese tema de que hay proyectos que han sido muy acertados, como esos dos que has mencionado, y que
tal vez corra peligro de no continuarlos, ¿no? Ojalá que, digamos, que continúen ese tipo de proyectos y que nuevamente se presente el problema que tú dijiste, ese de que no haya un plan a largo plazo, ¿no? No haya un consenso social sobre ciertos puntos claves, en este caso, en el tema de educación, como para que el tema del proyecto de colegios de alto rendimiento se potencie más y no se vaya a abandonar, ¿no? En verdad, Ujú. bueno, creo que en estas épocas de electorales en las que estamos, en donde tanto se pone en debate, no sé, habría que ver los planes de gobierno, a ver si están incorporando estos proyectos o no, ¿no? Cosa interesante. Se habla, como se habla de la educación, pero se habla siempre muy superficialmente, me da la impresión, no sé si Sí. coincides con eso. O, sí. O se proponen cosas que en verdad no son factibles, ¿no? También, Hay un término en las ciencias sociales que se dice pop economics, pero que significa que suena bien, suena lógico, hay una cosa, ¿no? Como vamos a, no sé, hacer 10 cosas. Suena lógico, suena que, oye, sí, eso debería funcionar para mejorar la educación del país. Pero luego si vas, exploras un poco más, buscas evidencia, buscas experiencias en otros países, ves dónde se ha hecho, te das cuenta que a veces no funciona, o no solo no mm, funciona, sino que no existe. Entonces, eh, creo que eso es lo que nosotros como estudiantes, como ciudadanos formados, tenemos una cierta responsabilidad, ¿no? Con el país de ir más allá de simplemente la línea que esté escrita en algún plan de gobierno o donde sea, ¿no? Y buscar si realmente eso que parece que es una buena idea funciona o no, ujú, ¿no? Para apoyar o no alguna. claro. ¿Qué tan importante es la investigación, ¿no? Es incentivar e invertir en investigación, porque obviamente todo eso que tú dices, esas evidencias, esos proyectos están basados en un trabajo de investigación en diversos campos, en el campo que fuera, pero ¿no? De investigación seria, científica, y no sé, ese aspecto, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo observas en el caso, en general y en el caso peruano? Se invierte en investigación, se abren espacios, es un reto todavía por desarrollar. Es, es un reto y les quiero compartir con mucha humildad mi caso personal, ¿no? Yo siempre me ha gustado formarme, he participado de programas becada en programas de la Universidad de Georgetown, la Universidad de Tufts, programas cortos profesionales y sentía pues ya, ¿no? Súper, estamos súper bien, voy en buen camino. Llego a la maestría, que me costó mucho, me esforcé un montón en el proceso y todo, llego a la maestría diciendo acá también la voy a romper y me doy cuenta que en el Perú nos falta, en general, inclusive yo que he tenido el privilegio de estar en una excelente universidad y demás, nos falta mucho el pensamiento crítico, ¿no? Y es poder trasladar ese pensamiento crítico a escribir un ensayo y a investigar, ¿no? ¿Por qué decimos que la educación es importante? ¿Porque a Irene Arellano le parece? ¿O porque hay evidencia de que rompe la pobreza? ¿O porque hay evidencia de que genera desarrollo económico? No, o sea, la educación es importante y ahí nos quedamos. No, Claro. ¿por qué? El siempre responder es ¿por qué? Es súper, súper importante. Y a mí me costó muchísimo. O sea, yo tenía, pero felizmente la Universidad de LSI me dio muchos espacios y talleres para aprender a hacer estos escritos, poder hacer ensayos, lo que en países de economía desarrollada, en verdad, los estudiantes de cuarto, quinto, secundaria, están escribiendo 5 ensayos al día, o sea, es una cosa que yo no viví acá, al menos, y es algo que nos falta muchísimo. Pero, a ver, si nos falta como sociedad, no quiere decir que no podamos acceder, porque entras a EDX ahora o entras a cualquier otra plataforma virtual de formación y encuentras cómo se hace una investigación, cuáles son los pasos para seguir. Y no sé, imaginemos que se hace una carrera que no incluye lo suficiente que te gustaría, pero tus profes te van a responder las preguntas, vas a poder encontrar esto en internet. O sea, yo creo que podemos ir aprovechando que ahora todo está al alcance para no dejar eso para después. Hoy en el trabajo creo que una de las cosas que más valoran es que puedas responder esos porqués.
¿no? Y si vas a plantear una estrategia, sea de mercadeo, de comunicaciones, una estrategia, no sé, una estrategia de plan editorial, lo que sea, es que tengas insights de lo local, pero también referencias mundiales de lo que ha funcionado o no ha funcionado, y eso te da la investigación. Así que creo que Claro, y hoy es un plus y tenemos, es una responsabilidad personal. ujú, y hoy tenemos pues herramientas, ¿no? Tecnología y, ¿no? Y herramientas de búsqueda de información que hace pues 10, 20, 30 años no existían. Y eso es una ventaja dentro de todas las desventajas que De podamos acuerdo. vivir, el poder buscar, acceder a bases de datos, acceder a una bibliografía bueno, ¿no? Inmensa y un poco caótica, pero ahí está. Aprender a buscar, esa es una de las habilidades claves de un investigador, ¿no? Aprender a discernir, a buscar, a dejar de lado material que no sea pues sólido y a sacar conclusiones. Genial. Bueno, para ir cerrando, porque aunque no creas, el tiempo ha ido volando, vamos a entrar a un último asunto. Hemos recorrido el camino, hemos visto estos hilos que se van entrelazando, los hemos deshilado y los hemos vuelto a hilar, ¿no? Y creo que es muy interesante, ¿no? Todo lo que va surgiendo, hay mil temas. Nuestra realidad hoy es un reto de por sí. Em, y un poco vamos a entrar a lo que es el presente y el futuro, por decirlo así, ¿no? Tú has encontrado un camino, has definido una vocación que se ha ido configurando, consolidando. ¿Y cómo la ves ahora? ¿La ves ya consolidada, estática, o crees que todo sigue moviéndose y por qué rutas futuras te imaginas que te puedes mover? Me encanta porque ingresé a la maestría con no, diciendo, yo voy a diseñar los nuevos modelos educativos que el Perú necesita. Y sí, me siento en la capacidad de hacer eso, creo que lo puedo hacer. Sin embargo, descubrí nuevas pasiones, nuevas cosas que me gustan, o mejor dicho, nuevas, nuevos skills, nuevas cosas que puedo hacer y que se necesitan muchísimo en el Perú. Ahorita estoy más involucrada en el desarrollo de teorías de cambio y en el desarrollo de evaluaciones de impacto, ¿no? ¿Cómo sabes que realmente lo que estás haciendo está llegando a algo, ¿no? Y todo eso enmarcado en algo que me parece increíble y sigo aprendiendo cada vez que puedo, que es entender el comportamiento humano y cómo nuestras decisiones no son, como antes decíamos, súper racionales, sino hay mucho de automatización, hay mucho de irracionalidad a veces en nuestra toma de decisiones. Y cómo eso que se ha investigado y que cada vez más va saliendo, que es behavioral, que son las ciencias de behavioral science, cómo lo podemos usar para, por ejemplo, mejorar la salud pública o mejorar la toma de decisiones de los padres de familia para que sigan enviando a sus hijos al colegio, ¿no? Entonces, por ahí va, son cosas que yo no había pensado que podría dedicarme, pero ahora estoy en eso, y es algo que me apasiona muchísimo, y que creo que además es lo que se viene en los próximos años, entender mejor el comportamiento humano, a pesar Humano. de que Ujú. la cuarta revolución industrial está ahí, lo que nos hace humanos va a ser mucho más especial, necesario, crítico de hacer, ¿no? Y de entender. Entonces, para la estrategia empresarial, para la estrategia pública o social. Así es Ujú. que, nada, sigo, sigo explorando nuevas cosas y lo recomiendo eso también a todas las personas que están acá conectadas con nosotros. Yo empecé con administración y marketing, fui maestra de matemática 2 años, fui servidora pública otros, fui emprendedora social otros, ahora estoy más en temas de investigación y desarrollo e evaluación de impacto. Eh, la verdad que hagan caso a esto que les emociona, que les da, que te lees un paper y dices, qué chévere estuvo esto, no puedo creer que esas cosas estén sucediendo. Hay que Y hacerlo no así. perder la pasión, ¿no? Por lo que Y veo, también es un tema, no perder esa energía, esa pasión, esa empatía con lo que haces, ¿no? Y vas descubriendo nuevos caminos y no la pierdes. Eso, ¿no? Creo que es un concepto vital.
Dime, ¿tú estás viviendo en el Perú ahora o estás viviendo fuera del Perú? No, ya estoy en el Perú. En este momento estoy fuera del Perú, pero por unos temas personales, pero volví a Perú. De hecho, parte de la beca es que vuelva 2 años, pero también parte de mi visión personal es construir desde el Perú. Aquí. Y desde el sector, ¿cómo identificas más? ¿En el sector público o en el privado? Haciendo, no sé, participando en algún proyecto político. Me veo más por ahora. El sector público siempre va a tener siempre voy a ponerme al servicio del sector público. Por ahora no se da, pero de hecho estoy ahorita involucrada en el movimiento ciudadano Perú Te Quiero, viendo la estrategia. Y me veo sobre todo apoyando a los movimientos sociales, ¿no? A la empresa social, que ahora tenemos nueva ley, ¿no? Y cómo empoderar a que estas iniciativas e innovaciones de la sociedad se calen y nutran a estas políticas públicas. Ah, qué interesante. Y el contexto actual, no, sin meternos directamente en temas de política o de electorales, ¿no? Pero, digamos, pensando en el contexto peruano actual, si te estuviera en tus manos poner en agenda, ¿no? Para un probable congreso o gobierno, ¿no? Que dentro de unos meses existirá, alguna propuesta en concreto. Sé que es difícil, pero ¿cuál sería por dónde andaría esa propuesta, digamos, en tu sector, ¿no? En el campo en el que tú has trabajado, educación y temas de innovación social? ¿Cuáles serían algunas ideas importantes que crees que al menos se deberían de poner en agenda? Mira, tengo más de uno, para ser bien sincera. Qué bueno. Este, tengo, tengo mucha. Creo que la reforma educativa debe continuar. Eso, de todas maneras, debemos mantener la inversión, debemos mantener las cosas que sí funcionan, la reforma universitaria, la reforma magisterial, implementación del currículo nacional. Eso en el lado educativo. Y creo dos cosas que tienen que ponerse en agenda y van un poco más allá de mi expertise. Eh, Concretamente de las cosas que estoy viendo, creo que algo que debemos comenzar a tener mucha más claridad es poner en el centro del debate social cuán inclusivos somos como sociedad, ¿no? Creo que ya estamos en el momento, si no es ahora, ¿cuándo? Hablar de realmente ser una sociedad inclusiva y diversa y valorar nuestra diversidad, ¿no? Es una riqueza que todavía no explotamos lo suficiente. Y lo segundo, o lo tercero, mejor dicho, adicional a eso, es que además que se ha desnudado en esta pandemia, es la importancia de una salud preventiva y de la salud mental, ¿no? Del cuidado, del reconocimiento de la importancia de la salud mental. Esto es algo que ya en otros países hasta hay ministerios que tratan de esto, que tratan sobre los efectos positivos y negativos de atender o no los temas de salud mental comunitaria, por ejemplo. Ujú. Creo que es algo que no se toca, nadie ha tocado, eh, y es realmente ¿Crees que importante en atender. nuestra sociedad hay algunos prejuicios en torno al tema de la salud mental? Creo que más bien es algo de lo que no hablamos lo suficiente. Mm, Eh, y creo que cuando he tenido la oportunidad de hablar de estas cosas con amigos, familia, realmente todos reconocen, ¿no? Reconocemos la importancia de entendernos, de cuidarnos en ese sentido también, pero no, es como si no se hablara, ¿no? No se hablara lo suficiente. Creo que mm, ahora se ha desnudado estas cosas estas necesidades que tenemos como sociedad, ¿no? ujú, Y creo que, ¿por qué digo salud mental y no digo otras cosas relacionadas a salud mental? Porque creo que después de con salud mental y con nuestros temas, eh, en ese sentido, vamos a atacar muchos problemas: violencia familiar, violencia contra la mujer, ¿no? El estrés, la desconfianza que sentimos entre nosotros como ciudadanos. O sea, creo que es la raíz de varias cosas, y que tenemos que tomarlo ujú.
tenemos que Y todas prevenir, ¿no? esas Atacar propuestas ese e tema. ideas, evidentemente revelan una preocupación y un conocimiento y un acercamiento a tu realidad, a la realidad de esta sociedad. ¿Has pensado, no sé, no? Porque como dices que en este momento estás más en el plano de la investigación, pero no sé, cómo canalizarlas en algún proyecto o tratar de alguna forma de que esto genere pues una corriente por lo menos de debate, ¿no? En el Perú. Sí. Sí, de hecho, quiero aprovechar para invitar a todas las personas que están acá a que nos busquen. Es el Movimiento Social Perú Te Quiero. Ahí hay varias comisiones de las que se pueden participar. Tenemos actualmente 8 agendas. Es el tema de la mujer, es el tema de educación, es el tema de la nutrición, que es algo que tampoco se habla mucho en el Perú sobre la emergencia en temas de alimentación que tenemos como país, es el tema de también conocimiento, involucración, participación ciudadana en lo político, está también el tema de salud mental, hay varios temas y creo que desde ahí estamos tratando de hacer 3 cosas, informando a las personas sobre qué significa hablar de violencia contra la mujer, qué significa hablar de salud mental, generando espacios de debate y también planteando una agenda. Y lo tercero, generando proyectos articulados, donde, por ejemplo, tienes a la empresa Cálida trabajando junto a los comedores populares, proyectos para, o mejor dicho, están trabajando un plan para hacer que estos comedores populares evolucionen, ¿no? Y dejen de estar en condiciones tan precarias que Claro. están, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas ya Ujú. están sucediendo en el país a través de este Bien, movimiento ciudadano. Es un espacio de muchos más claro que que sí. seguramente hay. Bueno, excelente. Bueno, algo más, algún comentario final que quieras dar, algo que se haya quedado en el tintero, como diríamos los más antiguos, el tintero, ya nadie usa el tintero, ahora todo el mundo usa todo digital, pero no, ya la figura de que algo se ha quedado en el Algo tintero, me que sentí un quedó poco por antigua, enviar. me sentí un poco antigua usando esa metáfora, pero en fin, algo que se haya quedado en el archivo digital que quieras, plantearnos para ir cerrando. Em, a todas las personas que nos han escuchado, quizá hayan maestras, maestros o estudiantes, nada, primero ponerme a disposición, me pueden buscar en LinkedIn y yo encantada de continuar la conversación o no sé, para lo que pueda sumar, feliz. Y lo segundo es quizá dejarles, ojalá este espacio haya servido para poder generar un poco de sentido de posibilidad. Sé que estos tiempos son muy difíciles, a veces desalentadores, críticos en muchos sentidos, pero creo que tenemos capacidad de acción, si tenemos salud ahora, tenemos capacidad de accionar y la verdad que no perdamos la oportunidad de hacerlo. Ustedes ganan, la sociedad gana, el país gana. Hay muchos espacios, hay muchas organizaciones y si no hay, creen en su propia organización, creen en su espacio colectivo. Los invito a la acción, porque creo que ahí además se canalizan muchas cosas positivas que les van a ayudar a crecer holísticamente. Mil gracias, Irene. De verdad te agradecemos mucho así de conversar contigo. Muy rica la conversación, muy gratificante. Y eso del final de las posibilidades, ¿no? Siempre abrir posibilidades. Les comento que van a pasar una pequeña encuesta, les pedimos a todos los participantes, necesitamos recoger sus opiniones sobre este espacio que empieza hoy y que quiere ir también mejorando, ¿no? De miércoles a miércoles nos encontraremos entonces, ahí está la encuesta, así que les agradeceré que nos ayuden con esa encuesta para ir mejorando este proyecto, que también es un proyecto de crear alma mater, un proyecto de crear un espacio para conversar y generar esas posibilidades de las que Irene nos ha hablado. Bien, dejaremos unos minutos, un ratito para que vayan contestando la encuesta y vamos cerrando el programa, Irene. El programa, yo parezco que estoy en Muchas gracias. televisión, es la costumbre periodística. Bueno, vamos terminando la conversación.
Mil gracias por este A ti. encuentro y bueno, cuenta con tu alma mater para estar siempre en contacto y esperamos que tus proyectos y tus ideas continúen llevándote por esos caminos, ¿no? Que hemos visto trazados esta tarde. A todos ustedes, todos Muchísimas los gracias. participantes, Gracias, Doris. gracias Muy miles lindo conversar contigo. por estar aquí y el próximo miércoles los esperamos para una siguiente conversación, un siguiente encuentro. Ya sabrán, ¿no?, los detalles durante la semana. Y bueno, espero que este éxito de miércoles, como se llama el programa, ¿no?, se convierta en un éxito permanente para todos ustedes. Un abrazo muy grande y nos reencontramos pronto. Hasta luego, chao. Cuídense mucho.